Los últimos ataques, el ataque estadounidense contra Irán y la respuesta iraní a ese ataque. Podemos comparar ambos ataques y ver hasta qué punto fueron efectivos. Pero antes de llegar a eso, parece que el resultado de estos ataques no es satisfactorio para quienes están detrás de esta guerra, personas como Keith Kellogg. Y ahora mismo están diciendo que no hay mucho tiempo, que hay que hacer algo cuanto antes. Y esto es lo que propuso Keith Kellogg. Tener una guerra prolongada no es el modo estadounidense de hacer la guerra. Es un tipo de conflicto al que nos hemos acostumbrado en las últimas décadas, con lo que hicimos en Afganistán o en Irak. Deberíamos volver a la forma en que lo hacíamos en la Primera o en la Segunda Guerra Mundial. Pepe, déjame poner otro fragmento, porque el volumen aquí no estaba bien. Da igual, porque lo van a hacer los mismos idiotas absolutos de siempre. Tener una guerra prolongada no es el modo estadounidense de hacer la guerra. Es el tipo de conflicto al que nos hemos acostumbrado en las últimas décadas, con lo que hicimos en Afganistán o en Irak. Deberíamos volver a cómo lo hacíamos en la Primera o en la Segunda Guerra Mundial. Acabar el trabajo, guerra total, arrasarlos. Y decirles, cuando queráis sentaros a hablar con nosotros, ya tenéis nuestro número. Pero hasta entonces, se acabó. Porque ahora mismo estamos jugando a su juego, no al nuestro. Juguemos al nuestro y obliguémosles a venir a nosotros. Básicamente, creo que está hablando del uso de armas nucleares. Sí, totalmente. Y por cierto, estoy seguro de que muchos de vosotros, nuestra audiencia, sabéis que Keith Kellogg es un completo imbécil, sin ninguna experiencia de guerra, por cierto. Y además, perdió en Afganistán e Irak. Así que ya sabes, que se calle de una vez. Pero mira, todo esto encaja con lo que ha pasado estos últimos días en Nima. La semana pasada hubo un pequeño rayo de esperanza de que los estadounidenses empezaran a escuchar, al menos los esfuerzos de mediación de los pakistaníes, la propuesta que Irán había puesto sobre la mesa, y que quizá pudiéramos tener algún tipo de enmiendo diplomático entre Mar-a-Lago y Washington. Pero eso duró solo unos días, y esta semana todo se ha venido abajo por completo. Ahora hemos vuelto a la fase 2 de esta guerra. Ahora es guerra total, fase 2. Y lo que dijo este absoluto idiota de Kellogg refleja lo que pasa por la cabeza del babuino de la barbarie. Él cree que puede desatar una furia total, o una mega furia, o una furia 2.0, o como quiera llamarlo, y que Irán va a ceder y básicamente aceptar su dictado. No lo que se está negociando en la mesa, mediado por los pakistaníes, sino su imposición, que en realidad sería una rendición de Irán, y piensa que puede lograrlo con bombardeos continuos cada noche. Así estamos ahora. Todo cambió de la semana pasada a esta, y hemos estado siguiendo la historia muy de cerca. Bien, puedo empezar a hablar de esto ahora o quizá más tarde durante nuestra conversación. Tiene que ver con nuestro nuevo canal en YouTube, donde la semana pasada publicamos 2 exclusivas mundiales seguidas, con información exclusiva procedente directamente de la mesa de los mediadores pakistaníes. Y fue algo muy prometedor. El primero fue muy complicado. A los estadounidenses les molestó muchísimo, porque se suponía que eso no debía filtrarse. Era una llamada del presidente Putin al primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif, en la que le explicó la nueva configuración de las conversaciones según Irán. Básicamente estaban perdiendo la paciencia con los estadounidenses, que iban posponiendo las cosas y cambiando lo que los mediadores ya habían acordado en la mesa. Al día siguiente, o 2 días después, los estadounidenses lo cambiaban todo. Así que en esencia, Putin le dijo a Sharif, era una llamada de la semana pasada, a comienzos de la semana, que se acababan las discusiones sobre el tema nuclear. Porque al fin y al cabo, eso es lo que los iraníes llevaban semanas diciendo. Because after all, this is what the Iranians have been saying for weeks. First, you end all wars,
Primero, se ponen fin a todas las guerras contra Irán, contra el eje de la resistencia. Segundo, hablamos del estrecho de Hormuz. Y la tercera fase es tratar el expediente nuclear. En el punto 2, Putin le dijo a Sharif una vez más que no habría conversaciones que pudieran llevar a un nuevo acuerdo como el JCPOA. No es el orden del nuevo procedimiento. Tenemos que seguir el orden del procedimiento. Y en el punto 3, y esto fue lo que volvió locos a los estadounidenses, porque esa información acabó en manos de Marco Rubio en Washington, Putin básicamente le dijo a Sharif que si los estadounidenses seguían cruzando el umbral e imponiendo sus propias líneas rojas sin hablar con nosotros, al fin y al cabo, esto es un esfuerzo de mediación y en teoría una conversación diplomática. Podríamos considerar la idea de probar un dispositivo nuclear en suelo iraní como una forma de reafirmar nuestra capacidad de disuasión. Muy importante, Nima. Y he hablado de esto en todos los podcasts en los que he participado estos últimos días. Siempre lo mismo. Esto es lo que Pezeshkian le dijo a Sharif. Y es cierto, porque no fue desmentido por los niveles más altos del gobierno iraní, aunque no les gustó nada que se filtrara. De hecho, la filtración vino a través de nuestro contacto en Pakistán, y luego él nos lo contó. Después lo interrogamos a él y a la fuente una y otra vez antes de salir en directo la semana pasada. Y la fuente dijo, no, esto es exactamente lo que pasó, lo mantengo, y viene directamente de la mesa, con el pleno respaldo de los niveles más altos del gobierno pakistaní. Así que esta es una historia extremadamente seria. La cuestión es, ¿qué pasó después de esa llamada? El ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Dar, estaba en Nueva York. Cogió el teléfono, llamó a Rubio y le dijo, mira, tengo algo muy importante que contarte. Rubio respondió enseguida, ven a Washington ahora mismo. Así que al día siguiente, Dar fue a Washington y se reunió cara a cara con Rubio. Le contó la historia que acabo de relatarte, la misma que conoce nuestra audiencia. Y obviamente, Rubio se la contó a Trump. ¿Y qué pasó ese mismo día? Era el 29 de mayo. Toda esa retórica de Trump, esa retórica belicista y agresiva, se detuvo de inmediato. El tono cambió. Y Trump incluso empezó a pensar, va a haber un acuerdo, va a haber un acuerdo. Bueno, ya había prometido que la guerra, la última vez que se contó, la había dado por terminada 37 veces. Probablemente esta semana llegue a 40, ¿no? Y otra información que acabamos de recibir hace apenas unos momentos de CENTCOM. Perdona que te interrumpa. La última noticia que acaba de publicar el Mando Central es que el estrecho de Hormuz sigue abierto al tránsito. Tonterías. Leí eso antes de empezar nuestra conversación. Pura tontería. Pero bueno, eso es otra historia. CENTCOM mienten todos los días. Es un imperio de mentiras en sí mismo. En fin, la conversación entre los pakistaníes y los estadounidenses y la reacción de Trump. El caso es, Nima, que esto no duró mucho. Duró unos días la semana pasada, quizás hasta el fin de semana, y después de lo del Apache, que es un auténtico desastre, porque nadie sabe realmente qué pasó con ese Apache. Todo cambió por completo. Y el Pentágono, que todavía no ha resuelto el misterio de los 2 Tomahawk que mataron a las chicas en Minab, sigue investigando, por cierto. Tardaron menos de 24 horas en descubrir que fue un dron Shahed, el origen del accidente del helicóptero Apache. Y los pilotos, milagrosamente, sobrevivieron y fueron rescatados por un barco estadounidense. ¿No parece el argumento perfecto para una serie de Netflix? Nadie explicó cómo ocurrió todo esto, pero esa fue la excusa que los estadounidenses necesitaban para volver a la guerra. Entonces, ¿quién se beneficia de este regreso a la guerra? ¿Quién fabricó toda esta historia del Apache? Todas esas preguntas están ahora sobre la mesa. Y el cambio de tono, una vez más, por parte de Trump y de la gente que le rodea. Cuando la semana pasada pensábamos que, bueno, quizá en su cabeza la única salida, la única vía de escape para Trump
era llegar a algún tipo de memorando de entendimiento. Y esto es exactamente lo que los pakistaníes están intentando conseguir, trabajando sin descanso día y noche. Los pakistaníes están colaborando muy estrechamente con los iraníes. También están trabajando muy de cerca con los saudíes. Forma parte de su pacto militar, y los saudíes quieren llegar a un entendimiento con Irán. Además, están cooperando muy estrechamente con otros actores suníes, incluidos los 4 suníes originales que se reunieron en Islamabad, incluso antes del primer encuentro de Islamabad, cuando Ghalibaf estaba allí, y también Vance. Una vez más, Turquía, Arabia Saudí, Pakistán y Egipto. Estos 4 están trabajando con mucho empeño para alcanzar el memorando de entendimiento. Y además de ellos también están Qatar y Omán. Así que todos están trabajando en serio. So everybody is working seriously. Let's try to get this memorandum of understanding. And of course, they are doing their own pressure over the Trump administration. After all, they have their own channels to talk to the Trump administration. But as we can see, the whole thing was turned upside down this past, let's say, three to 4 days with the Apache story. The Apache story was the catalyst of the change of, I wouldn't say the change of heart, but once again, the change of tone. And Trump is back to his best emperor of Barbaria impersonation. Okay, we're going to bomb Iran to smithereens every night, harder and harder. We're discussing how to bomb their bridges and electrical installations. We're going to take Karg Island. We are already stealing their oil. So the whole thing Ya estamos robando su petróleo. Así que todo ha vuelto a ser como durante la guerra. Y por eso es tan peligroso. Porque al parecer ahora la administración Trump ya ha tomado una decisión. Y Trump, un Trump desesperado que necesita una salida por varias razones que todos conocemos, quién manda y quién lleva las riendas, y además, por su mente completamente desequilibrada, realmente cree, volviendo al inicio de nuestra conversación, que puede bombardear Irán hasta que se rinda. Y ahí es donde estamos ahora. Y por eso es tan peligroso. La situación esta semana es mucho más peligrosa que hace una semana, e incluso que hace 2, 3 o 4 semanas. Ago and even 2, 3, 4 weeks ago. Sí, creo que la magnitud de los ataques, viendo cómo Estados Unidos atacó a Irán anoche y cómo respondió Irán, muestra que ambos están volviendo a evaluarse mutuamente, en mi opinión. Porque en las primeras horas del ataque, en los primeros minutos, se vio que Irán, en lugar de responder directamente a Estados Unidos, estaba atacando Erbil, en el Kurdistán iraquí. True. The first targets were Erbil. Cierto, los primeros objetivos fueron Erbil, más tarde las bases estadounidenses. Pero cuando atacaron las bases americanas, Nima, aquello fue bastante duro, incluso con ataques directos a Jordania por primera vez. Ahora Jordania es un objetivo legítimo, y eso antes no era así. Los ataques en Kuwait también fueron extremadamente duros. Atacaron al mismo tiempo Jordania, Kuwait y Bahrein. Eso es muy, muy grave. Además, atacaron lo que queda de la base de la Quinta Flota en Bahrein, junto con otra base naval en el mismo país. Así que están atacando en todo el espectro y ampliándolo, porque ahora incluye a Jordania. Y esto encaja también con la orden de los guardianes de la revolución a comienzos de esta semana, que establece una continuidad desde Bab el-Mandeb hasta el Golfo Pérsico. Es el mismo teatro de guerra, lo que significa que los hutíes están avanzando. Poco a poco, los hutíes están regresando, y esta va a ser la siguiente fase. Si esta noche o mañana hay más bombardeos estadounidenses, no hay duda de que habrá acción. Bueno, de hecho ya la hay. El Bab el-Mandeb está totalmente vetado para cualquier petrolero vinculado a Israel. Así que esto es solo la primera fase. Ahora tenemos todo el espectro marítimo, desde el Bab el-Mandeb hasta el Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz. ¿Están los estadounidenses preparados para, ya sabes, asumir las consecuencias de todo eso?
Y ahora, claro, este es un debate que, por ejemplo, la semana pasada en el foro de San Petersburgo también formó parte de la conversación. Estuvimos hablando, por supuesto, casi todo el tiempo de la guerra en Ucrania, pero cuando el tema pasó a Irán, empezaron a debatir sobre las posibilidades de si la verdadera agenda de quienes manipulan a Trump es hacer colapsar la economía global. Y eso es bastante posible. Es perfectamente posible. Y entonces empezaríamos en condiciones más favorables para ellos. Es totalmente posible, porque si esto sigue así, si la escalada que comenzó otra vez esta semana continúa, la situación del mercado del petróleo y sobre todo del mercado de bonos se va a descontrolar por completo. Y será un colapso global. No hay ninguna duda de eso. Trump es, una vez más, Nima. Todos lo sabemos. Trump es simplemente un estafador, un matón de poca monta al servicio de quienes realmente manejan el espectáculo. Son ellos los que controlan la agenda, los que piensan a largo plazo y los que dirigen las guerras eternas en Asia Occidental y en Ucrania. Y al mismo tiempo estamos viendo que esas dos guerras que están conectadas entre sí están subiendo por la escalera de la escalada. La guerra de la OTAN contra Rusia, sobre todo impulsada por el Mi-6, no deja de intensificarse y ahora ya no hay límites. Hay ataques contra Crimea prácticamente todos los días. El Mar Negro, Crimea, más allá de los Urales, lo que quieras. Enjambres de drones por todas partes, enjambres de drones contra Moscú. Por ejemplo, el día que salí de Moscú, mi vuelo a Estambul en plena noche se retrasó 2 horas. ¿Por qué? Porque hubo una amenaza de un enjambre de drones sobre el aeropuerto de Vnukovo en Moscú. Y esto es algo que está pasando ahora todos los días. Es lo normal. Y la gente está realmente, pero realmente enfadada. Los rusos están empezando a ponerse muy furiosos con todo esto. Así que obviamente el pez gordo, el ministro de Defensa, va a tener que dar explicaciones por ello. Escalada en Ucrania, escalada ahora en Asia Occidental, todo está interconectado y cada día se vuelve más peligroso. Hace solo unos días pensábamos que quizá había alguna posibilidad de entendimiento, pero los rusos saben que hay menos que 0 probabilidades de mantener una conversación diplomática seria con los europeos, y están actuando y planificando en consecuencia. Desde el punto de vista iraní, digamos que hasta hace 2 o 3 días, por decirlo así, todavía creían que era posible llegar a algún tipo de entendimiento diplomático con los estadounidenses. Los mediadores pakistaníes, muy importantes. No diría que estén perdiendo fuelle, pero han trabajado muchísimo para establecer esos contactos, para ir y venir entre los estadounidenses y los iraníes, para conseguir que todos se alinearan, saudíes, cataríes, omaníes, Turquía, y ahora estamos otra vez en medio de la guerra, así que han trabajado como locos para nada. Es lógico que empiecen a dudar y digan, ¿de verdad queréis que mediemos? ¿Y mediar en qué? Si ya ni siquiera nos escucháis, estáis bombardeando Irán otra vez, ¿qué tipo de mediación se puede hacer en medio de esto? Es imposible. No, ayer, mientras Estados Unidos decidía atacar a Irán, teníamos a la delegación de Qatar en Irán hablando con los iraníes. Exacto. Y estaban allí. Esta mañana se marcharon de Irán. Exactamente. Todo el tiempo que Estados Unidos estaba atacando a Irán, ellos seguían en Irán. Yo pensaba que se habían marchado de Irán antes de eso. No, estaban en Irán, es como si hubieran estado en Teherán, exactamente. Así que, una vez más, ya no hay límites para la demencia, literalmente, del emperador de la barbarie, de su secretario de las guerras eternas, que es un payaso muy peligroso, y de la gente a la que escucha, que son, ¿qué? 4 o 5 personas, no más. Y personas sensatas, con buen juicio, olvídalo. Ni siquiera intenta escucharlas. Y la situación se vuelve cada vez más peligrosa, Nima, porque claro, él no es un estratega. Lo único que ve es el atolladero en el que se ha metido y del que no puede salir.
Por eso empezó a darle vueltas a esas ideas. Vale, voy a bombardearlos hasta la muerte y vendrán a mí suplicando por ello. And they're going to come to me and beg for the latest lie, which was, I think, yesterday night. La última mentira, que creo que fue anoche, es que ahora, según él, funcionarios iraníes me están llamando directamente y suplicándome que deje de bombardear Irán. Vamos, cualquiera, hasta un niño de 2 años, sabe que eso es una tontería. Y él lo vende como si fuera un hecho. ¿Sabes? Por eso es tan peligroso. Está completamente desconectado de la realidad. Y no hay ni un solo maldito idiota en su entorno que le diga, aunque sea durante 5 minutos. Señor presidente, esta es la situación real. Esto es lo que están haciendo los iraníes. Esto es lo que anuncian que harán si usted reinicia la guerra contra ellos. Nadie. Y como controla el ciclo informativo en todo el planeta, abre la boca, vocifera donde le da la gana, y eso se difunde por todo el mundo y pasa por verdad, cuando en realidad es una cordillera de mentiras, día tras día. Muy, muy, muy peligroso. Es una realidad alternativa total, extremadamente peligrosa. Extremely dangerous.